Bienvenidas y bienvenidos a Tertulias de Cuento. Comenzamos. El sueño de un poeta. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles, había un joven llamado Kyle que soñaba con ser un gran poeta. Kyle pasaba horas escribiendo versos y rimas, y su habitación estaba llena de papeles y libros de poesía. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Kyle se encontró con un anciano llamado Orion, que era conocido por su sabiduría y su amor por la poesía. Orion tenía un jardín hermoso lleno de flores y plantas, y Kyle se sintió atraído por la belleza y la paz que emanaba de él. ¿Qué es lo que buscas en la poesía?, preguntó Orion a Kyle. Kyle se sintió un poco sorprendido por la pregunta, pero respondió con ansiedad. Busco expresar mis sentimientos y emociones de manera que puedan ser entendidos y apreciados por otros, dijo él. Orion sonrió. La poesía es un arte noble, dijo él, pero requiere de dedicación y pasión. ¿Estás dispuesto a trabajar duro para alcanzar tus sueños? Kyle asintió con la cabeza. Sí, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ser un gran poeta, dijo él. Orion se rió. Entonces te propongo un desafío, dijo él. Ven a mi jardín cada día y escribe un poema sobre la naturaleza y la vida. Si puedes hacerlo durante un mes, te enseñaré los secretos de la poesía y te ayudaré a alcanzar tus sueños. Kyle se sintió emocionado y aceptó el desafío. Y así comenzó su aventura en el jardín de las palabras, donde la poesía y la amistad florecían. Kyle se presentó en el jardín de Orion al día siguiente, listo para comenzar su desafío. Orion lo llevó a un rincón del jardín donde había un escritorio y una silla, rodeados de flores y árboles que parecían bailar al ritmo del viento. El sol brillaba a través de las hojas, creando un mosaico de luces y sombras que invitaba a la creatividad. Escribe un poema sobre la naturaleza, dijo Orion, con una sonrisa que parecía contener un mundo de sabiduría. No te preocupes por la perfección, solo deja que tus palabras fluyan. Kyle se sentó en la silla y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron fácilmente al principio, pero pronto se dio cuenta de que no era tan fácil como parecía. La pluma se deslizaba sobre el papel, dejando un rastro de tinta que parecía cobrar vida propia. Después de un rato, Kyle se sintió frustrado y se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Orion, con una mirada que parecía ver más allá de las palabras. No puedo encontrar las palabras adecuadas, dijo Kyle, con un suspiro que parecía llevarse consigo todas sus dudas. Orion sonrió y se acercó a Kyle, con un paso que parecía ser más un baile que un caminar. La poesía no se trata de solo encontrar las palabras adecuadas, dijo él, con una voz que parecía ser un susurro del viento. Se trata de sentir la emoción y la esencia de lo que estás describiendo. Kyle se sintió intrigado y pidió a Orion que le explicara más. Orion se sentó junto a Kyle y comenzó a hablar sobre la poesía y la naturaleza, con una pasión que parecía encender el aire a su alrededor. La poesía es como un jardín, dijo Orion, con una sonrisa que parecía iluminar el mundo. Debes cultivar las palabras y dejar que crezcan y florezcan. Kyle se sintió inspirado por las palabras de Orion y decidió intentarlo de nuevo. Esta vez las palabras fluyeron con más facilidad y el poeta comenzó a tomar forma. La pluma se deslizaba sobre el papel con una facilidad que parecía ser casi mágica. Después de leer el poema, Orion sonrió y asintió con la cabeza, con una mirada que parecía decir: «Esto es solo el comienzo». «Estás en el camino correcto», dijo él, «pero recuerda que la poesía es un viaje, no un destino». Kyle se sintió emocionado y motivado para continuar su desafío. Día tras día, Kyle se presentó en el jardín de Orion y escribió poemas sobre la naturaleza y la vida. Crecieron con cada día que pasaba, y el jardín de las palabras se convirtió en un lugar mágico donde la poesía y la creatividad florecían. Pero Kyle pronto se dio cuenta de que no estaba solo en su desafío. Había alguien más que estaba observando su progreso. Alguien que podría ser su amigo o un enemigo. ¿Quién era esta persona misteriosa y qué quería de Kyle?
¿Qué secreto se escondía el jardín de las palabras? ¿Y qué pasaría si Kyle no lograba cumplir su desafío? La aventura de Kyle en el jardín de las palabras apenas había comenzado, y el destino de su poesía y su amistad con Orion estaba en juego. Kyle se sintió intrigado por la presencia de que alguien estaba observando su progreso en el jardín de Orion. Se dio la vuelta y vio a una joven con el cabello oscuro y los ojos verdes, que parecían estar estudiando su trabajo, con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. La joven se acercó a Kyle y se presentó como Lyra, una poetista que también había sido discípula de Orion en el pasado. «Me gustan tus poemas», dijo Lyra. «Tienes un don para la poesía, pero también veo que estás luchando con la forma y la estructura. ¿Quieres que te ayude a mejorar tus habilidades?», le preguntó. Kyle se sintió un poco sorprendido por esta oferta, pero también se sintió agradecido por la ayuda de Lyra. Aceptó su oferta, y Lyra comenzó a trabajar con él, enseñándole técnicas y trucos para mejorar su poesía. La forma en que Lyra explicaba las cosas era como un rayo de sol que iluminaba el camino, y Kyle se sintió cada vez más cómodo en su presencia. Mientras trabajaban juntos, Kyle se dio cuenta de que Lyra era una persona muy talentosa y apasionada por la poesía. También se dio cuenta de que Lyra parecía tener un pasado complicado y que había una tristeza en sus ojos que no podía explicar. La forma en la que Lyra miraba a Orion parecía ser una mezcla de admiración y dolor, y Kyle se preguntó qué historia habría detrás de esa mirada. Un día, mientras estaba trabajando en un poema, Lyra se detuvo y miró a Kyle con una expresión seria. «Kyle, tengo que decirte algo», dijo ella. «Orion no es lo que parece. Hay algo que no te está diciendo». Kyle se sintió intrigado y un poco preocupado. «¿Qué quieres decir?», preguntó él. Lyra se acercó más a Kyle y bajó la voz. «Orion tiene un secreto», dijo ella, con una mirada que parecía ser un aviso. «Un secreto que podría cambiar todo». Kyle se sintió confundido y un poco asustado. ¿Qué secreto podría tener Orion? ¿Y por qué Lyra no quiere que lo supiera? La forma en la que Lyra lo miraba parecía ser una mezcla de miedo y determinación, y Kyle se preguntó qué pasaría si descubría la verdad. Kyle se sintió cada vez más intrigado por el secreto de Orion. Decidió investigar más y descubrir qué era lo que Lyra había insinuado. La curiosidad lo consumía como un fuego que no podía apagar. Un día, mientras Orion estaba ocupado en otra parte del jardín, Kyle se acercó a su estudio y comenzó a buscar pistas. La habitación estaba llena de libros y papeles que parecían contener secretos y misterios. Después de un rato de búsqueda, Kyle encontró un diario viejo y polvoriento que parecía contener la clave del misterio. Al abrir el diario, Kyle descubrió que Orion había sido un poeta famoso en su juventud, pero que había sufrido una gran pérdida que lo había llevado a abandonar su carrera como poeta. La pérdida de su esposa y su hijo en un accidente habían sido un golpe devastador para Orion, y parecía que nunca habían podido superarlo. Pero lo que Kyle no esperaba era que el diario también contenía una confesión de Orion sobre su verdadera identidad. Orion no era solo un poeta y un mentor, sino también un guardián de la poesía, encargado de protegerla y preservarla para las generaciones futuras. La responsabilidad que pesaba sobre sus hombros era enorme, y Kyle se dio cuenta de que Orion había estado llevando esa carga durante mucho tiempo. Kyle se sintió conmovido por la historia de Orion y se dio cuenta de que su secreto no era algo malo, sino algo noble y hermoso. Decidió no decirle nada a Lyra sobre lo que había descubierto y en su lugar se acercó a Orion para hablar con él sobre su descubrimiento. Orion se sintió agradecido por la comprensión de Kyle y le explicó que su papel como guardián de la poesía era muy importante. La poesía es un arte que puede unir a las personas y hacerles ver el mundo de una manera diferente, dijo él, con una mirada que parecía contener un mundo de sabiduría. Pero también puede ser peligrosa si cae en manos equivocadas. Mi trabajo es protegerla y asegurarme de que es utilizada para el bien.
Kyle se sintió inspirado por las palabras de Orion y se dio cuenta de que su pasión por la poesía era algo que podía compartir con otros. Comenzó a escribir poemas que reflejaban su comprensión de la poesía y su conexión con Orion y Lyra. La poesía se convirtió en una forma de expresar sus sentimientos y emociones, y Kyle se sintió cada vez más conectado con el mundo que lo rodeaba. Kyle se convirtió en un poeta destacado y su amistad con Orion y Lyra se fortaleció. La poesía se convirtió en un lazo que los unía y les permitía compartir sus sentimientos y emociones de una manera profunda y significativa. Y Kyle nunca olvidó la lección que había aprendido de Orion sobre la importancia de proteger y preservar la poesía para las generaciones futuras. La historia de Kyle y su aventura en el Jardín de las Palabras llegó a su fin, pero la poesía y la amistad que había encontrado en ese lugar seguirían viviendo en su corazón para siempre. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el jardín y recordándole a Kyle la magia y la belleza de la poesía.